El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, ha elevado las tensiones entre Rusia y Estados Unidos al advertir sobre las posibles consecuencias fatales si Washington persiste en permitir a Ucrania que utilice armamento proporcionado por Estados Unidos para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Las tensiones se intensificaron luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de autorizar el uso de armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos en Rusia involucrados en ataques contra la región ucraniana de Kharkov. Ryabkov, citado por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, declaró: "Me gustaría advertir a los líderes estadounidenses contra errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales. Por razones desconocidas, subestiman la gravedad del contraataque que pueden recibir". El funcionario ruso también hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente Vladimir Putin, quien alertó sobre el riesgo de una escalada grave y acusó a los países de la OTAN de jugar con fuego. Instó a esas personalidades en Estados Unidos a que dediquen parte de su tiempo que aparentemente emplean en algún tipo de videojuego en vista de la ligereza de su planteamiento, a estudiar en detalle lo dicho por Putin, añadió Ryabkov. Putin había emitido una advertencia destacada, según Ryabkov, que requería ser tomada con máxima seriedad. El presidente ruso afirmó que cualquier uso de armamento por parte de Ucrania para atacar dentro de Rusia implicaría la participación directa del Occidente al requerir su ayuda satelital de inteligencia y militar. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la OTAN tenía derecho a ayudar a Ucrania en su autodefensa sin convertirse en parte del conflicto. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud hacia Washington por permitir el uso de los sistemas de cohete HIMARS en la región de Kharkov, pero señaló que esto no era suficiente. Ucrania ha argumentado durante mucho tiempo que las restricciones al uso de armamento occidental limitan su capacidad de defensa. Las tensiones aumentan aún más con las declaraciones de Ryabkov sobre la posible respuesta simétrica de Rusia ante los intentos de Kiev de atacar los sistemas rusos de radar de alerta temprana. Según los expertos militares, la escalada de tensiones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania plantea una situación delicada con posibles consecuencias impredecibles. Tras recibir el permiso de sus principales aliados para utilizar el armamento que le envían dentro del territorio enemigo, Ucrania ha reivindicado su primer ataque con el material de sus socios contra un objetivo militar situado dentro de Rusia. El ejército de Ucrania ha hecho uso por primera vez del permiso recibido de Estados Unidos y otros aliados occidentales para utilizar armamento que le envían contra ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia, destruyendo con un sistema HIMARS de fabricación estadounidense un sistema antiaéreo desplegado en el óblast ruso de Belgorod. Las fuerzas ucranianas han golpeado una batería de defensa antiaérea rusa S-300 o S-400 en el óblast de Belgorod, presumiblemente con un sistema HIMARS el 1 o 2 de junio, escribe en su parte diario sobre el conflicto el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW de Washington, que cita información geolocalizada de fuentes abiertas para llegar a esta conclusión. El ISW añade que el sistema de defensa aérea destruido parcialmente estaba situado en el norte de la ciudad de Belgorod, capital regional del óblast homónimo. El S-300 o 400 estaba situado a unos 60 kilómetros de la actual línea del frente en el norte del óblast ucraniano y fronterizo con Belgorod de Kharkov, y a más de 80 kilómetros de la ciudad de Kharkov, lo que queda dentro del alcance de los HIMARS, pero excede el de otros sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes con los que cuenta Ucrania, señala el ISW. La destrucción con armas occidentales de un sistema de defensa aérea ruso fue confirmado anoche en su cuenta de Facebook por la viceministra ucraniana de Reintegración de los Territorios Ocupados, Irina Verchuk, que no especificó el tipo de armamento utilizado en el ataque. Ucrania ha recibido en las pasadas semanas permiso de más de una decena de países aliados para golpear ciertos objetivos militares rusos situados dentro de la Federación Rusa con el armamento que estos envían a Kiev.
hasta ahora no le permiten utilizar sus armas para atacar territorio ruso por temor a posibles represalias de Moscú. Estados Unidos ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de países que levantan la prohibición, aunque sigue limitando el uso de sus armas a ciertos objetivos militares dentro de Rusia que los rusos utilizan para atacar la región de Kharkov. La ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia a mediados del mes pasado contra la región de Kharkov, donde ha conseguido abrir un nuevo frente, disparó la preocupación tanto de Kiev como en las capitales occidentales. Ucrania inició entonces una campaña para que se le permita atacar con las armas que recibe la concentración de tropas, lanzadera de misiles, sistemas de artillería, aviones y otros objetivos militares que Rusia utiliza para atacar Kharkov dentro de su propio territorio. La presión ucraniana ha surtido efecto y Kiev ya puede golpear determinados objetivos dentro de Rusia, si bien aspira a que sus socios eliminen por completo las restricciones en el uso de sus armas contra objetivos legítimos que están dentro del territorio ruso. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una entrevista con la revista Time, afirmó que la OTAN es significativamente más fuerte hoy que cuando su administración asumió el cargo. Y fui yo quien la hizo posible. No solo la convertí una vez más en la alianza atlántica más fuerte en la historia del mundo, sino que también pude ampliarla, afirmó. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere abandonar las alianzas que tenemos en todo el mundo, afirmó Biden, que partirá esta tarde para viajar a Francia con motivo del aniversario del desembarco de Normandía, en referencia a una declaración de Emmanuel Macron que data del 2019, en el que el presidente francés afirma que Trump quiere destripar la OTAN y que la considera inútil. Biden también recordó que John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, dijo estar seguro de que lo primero que hará Trump, si es que es reelegido, será salir completamente de la OTAN. Biden afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin quiere restaurar la Unión Soviética. Las propuestas de Rusia no son la única solución para poner fin a la guerra en Ucrania. Según el presidente estadounidense, las Fuerzas Armadas rusas fueron diezmadas durante el conflicto, y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, afirmó. Habrá paz en Ucrania cuando Rusia nunca más pueda ocupar el país, subrayó Biden. Esto no significa que tenga que formar parte de la OTAN, sino que tenemos con Ucrania una relación similar a la que tenemos con otros países, proporcionándoles armas para que puedan defenderse en el futuro. Respecto al conflicto en la Franja de Gaza, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, reiteró el presidente de los Estados Unidos. Hablando de las acusaciones de crímenes de guerra formuladas contra las fuerzas israelíes, el presidente estadounidense dijo: "No es seguro, es un asunto que Israel también está investigando". Biden reconoció luego el gran sufrimiento de los civiles palestinos debido al conflicto y afirmó que muchas personas inocentes han perdido la vida. Sin embargo, añadió, esto no es solo culpa de Israel, sino también de Hamas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.